Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en una paradoja absolutamente fascinante, la Quinta República Francesa. Hablamos de un sistema político nacido, literalmente, del caos. En 1958, con la crisis de Argelia a punto de hacer saltar por los aires la Cuarta República, Charles de Gaulle diseñó una nueva constitución. Su gran obsesión, la estabilidad absoluta. Quería crear una armadura casi a prueba de balas para el Estado. Pero lo que vamos a explorar hoy, la verdadera historia, es qué pasa cuando un régimen tan excepcionalmente rígido choca de frente contra una sociedad que sencillamente no deja de transformarse a una velocidad de vértigo. Y esto nos lleva al gran misterio que vamos a intentar resolver. Hay que entender que este sistema, en su núcleo, está diseñado en torno a un presidente todopoderoso, un líder con un poder ejecutivo inmenso. Tiene capacidad para disolver el Parlamento, convocar referéndums y dirigir el país casi sin contrapesos. Vamos, lo que muchos analistas llaman un monarca republicano. Así que la pregunta clave es, ¿cómo narices ha logrado sobrevivir medio siglo, aguantando mutaciones sociales y culturales tremendas, un régimen con un diseño tan autoritario y vertical? Para descubrirlo, estructuraremos este análisis en 5 partes. Primero, el caparazón estable. Segundo, la incomodidad institucional. Tercero, el choque de 2002. Cuarto, el núcleo social cambiante. Y terminaremos con el archipiélago. Vamos a ello. Empezamos por la primera parte. El caparazón estable, una república después de Gaulle. Tenemos que entender la impresionante fuerza de esta arquitectura política que se consolidó del todo tras la dimisión de Gaulle en 1969. Si viajamos a 1981, cuando la izquierda llegó al poder con François Mitterrand, muchos expertos pensaron que el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esa maquinaria gaullista solo funcionaba si la manejaba la derecha conservadora. Pero resulta que no. Los engranajes del Estado siguieron girando perfectamente. Desde Mitterrand hasta Macron, pasando por Chirac, Sarkozy y Hollande, el país demostró una capacidad tremenda para absorber las transiciones democráticas, pasando de izquierda a derecha y viceversa, sin que el sistema sufriera el más mínimo rasguño estructural. Parecía verdaderamente indestructible. Pero claro, pasamos a nuestra segunda parte, incomodidad institucional y la era de la cohabitación. Esa supuesta indestructibilidad no tardó en sufrir su primera gran prueba de estrés. A partir de 1986, la República se encontró con un escenario de pesadilla total para el que no estaba preparada: tener compañeros de piso políticos. Básicamente esto es lo que se conoce como cohabitación. Consiste en tener que gobernar con un presidente de un partido y un primer ministro respaldado por la mayoría del Parlamento de la oposición frontal. Imaginemos la tensión práctica de esto: un presidente intentando dirigir la política exterior mientras su primer ministro rival se dedica a torpedear activamente sus leyes nacionales, su economía o su modelo educativo. El poder ejecutivo se partía, literalmente, por la mitad. La tensión en ese año, 1986, entre François Mitterrand y Jacques Chirac era de las que se cortan con un cuchillo. Visualmente es como intentar dirigir un país entero con un muro de alambre de espino dividiendo el mismísimo despacho presidencial. De un día para otro, la gobernabilidad diaria se convirtió en una auténtica guerra de trincheras burocrática donde cada pequeña decisión se peleaba a muerte y cada nombramiento era un campo de batalla feroz. Para evitar que el sistema colapsara bajo esta presión y el bloqueo fuera total, la maquinaria estatal tuvo que sacarse de la manga varias adaptaciones de emergencia. Hubo leyes de descentralización para romper un poco con siglos de centralismo parisino estricto y se crearon organismos de transparencia frente a los escándalos de corrupción. Pero sin duda, la jugada maestra llegó en el año 2000, reducir el mandato presidencial de 7 a 5 años. Ojo, que no fue solo un cambio de calendario inofensivo. Al hacer coincidir exactamente las elecciones presidenciales con las legislativas, el país empezó a otorgar la mayoría del Parlamento al presidente recién elegido de forma casi automática. Fue una brillante maniobra matemática con la que la República liquidó definitivamente el problema de los compañeros de piso y recuperó el control. Lo que nos lleva al punto 3, el choque de 2002 y la creciente desconfianza. Porque, a pesar de toda esta increíble ingeniería política de precisión, por debajo de la superficie las cosas pintaban muy distinto. Los ciudadanos de a pie sentían que el sistema les daba la espalda. El 21 de abril de 2002, media Europa se quedó atónita. Contra todo pronóstico, el candidato de ultraderecha, Jean-Marie Le Pen, superó a la izquierda tradicional y se plantó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Fue un terremoto histórico que rompió todos los esquemas. Los récords de abstención y la explosión de este voto de protesta dejaron una cosa muy clara. El caparazón institucional seguía en pie, por supuesto, pero la distancia emocional y real entre los votantes y la clase política se había convertido en un abismo insalvable. Vamos entonces a la cuarta parte, el núcleo social cambiante. Y es que, muy lejos de los majestuosos despachos de París, la sociedad francesa estaba sufriendo mutaciones rapidísimas y enormemente complejas.
Históricamente, el Estado francés se ha apoyado en un pilar intelectual intocable, el ideal de la igualdad universal. En teoría, el Estado es ciego al color, a la religión o a la etnia, solo ve ciudadanos idénticos ante la ley, integrados en una cultura común. Pero al mezclar esto con los efectos de la inmigración postcolonial, la globalización y las nuevas identidades sociales, ese pilar empezó a resquebrajarse. La impoluta teoría universalista chocó de bruces contra una realidad cotidiana inmensamente diversa, sentando las bases para los debates culturales más acalorados del nuevo siglo. Uno de los focos de tensión más evidentes ha sido siempre la laicidad, esa separación estricta y sagrada entre religión y Estado, y los datos que vemos son súper reveladores. En poco más de una década, la ansiedad en las calles sobre si este principio fundamental estaba siendo amenazado se disparó. Pasó de un 58% en 2005 a un abrumador 78% en 2019. Todo esto ocurrió en paralelo al esfuerzo del Estado por integrar a una población musulmana en constante crecimiento, que hoy ronda los 6 millones de personas. Y claro, esto ha traído polémicas constantes y muy divisivas sobre símbolos religiosos, dietas y vestimenta en colegios, hospitales o administraciones públicas. Al mismo tiempo, otra revolución silenciosa e imparable estaba transformando los ayuntamientos de todo el país de abajo arriba. Gracias a las incesantes demandas de los movimientos feministas, que cogieron muchísima fuerza en los años 70, el panorama del poder local dio un vuelco espectacular. Empezamos a ver un aumento constante, paulatino y muy visible de mujeres ocupando puestos de alta responsabilidad, logrando por fin acceder de forma directa a alcaldías y concejalías que durante muchísimas décadas habían sido parcelas de poder casi exclusivamente masculinas. Pero ojo, porque la paradoja aquí es tremenda. Aunque la propia Constitución francesa fue modificada explícitamente para garantizar sobre el papel el principio sagrado de la paridad política, la vida real en la calle es otra historia. Ese 16,7% que observamos representa la obstinada brecha salarial real entre hombres y mujeres registrada en 2021. Es una cifra muy dura que nos demuestra la brutal fricción entre los grandísimos ideales de igualdad que pregona la República y la cruda realidad económica a la que se enfrentan millones de ciudadanas cada mañana en su trabajo. A todos estos cambios sumemos una transformación demográfica y generacional de dimensiones épicas. En la segunda mitad del siglo XX hubo una masificación espectacular del sistema educativo. Millones de jóvenes de clases populares y zonas rurales llegaron en masa a los institutos y las universidades, y lo hicieron bajo una grandísima promesa implícita del Estado, que esa educación superior les garantizaría sí o sí el ascenso social y la prosperidad económica. El problema, que esa promesa lamentablemente se rompió. En lugar de encontrar la autopista hacia el éxito profesional, toda esta generación de graduados se dio de bruces contra un mercado laboral estancado, con altas tasas de desempleo y contratos asfixiantemente precarios. Esto, como es lógico, dejó un pozo de frustración gigantesco en el corazón de la juventud. Y así llegamos a nuestra quinta y última parada, el archipiélago, una sociedad fragmentada. Todas estas severas fracturas económicas, identitarias y culturales acumuladas de forma implacable durante años nos llevan al concepto que los sociólogos usan hoy para describir el país, la sociedad archipiélago. Es el fin definitivo de aquel histórico modelo único y centralizado. Imaginemos un país donde los ciudadanos habitan el mismo territorio legal, pero viven en islas completamente desconectadas entre sí, sin compartir un marco cultural común y una forma de entender el mundo. Por un lado, tenemos a los jóvenes de las periferias urbanas amotinados en 2005, sintiéndose excluidos del sueño francés. Luego miremos a los conservadores marchando en masa contra el matrimonio igualitario en 2013, o a los miles de trabajadores rurales asfixiados por los impuestos, formando el movimiento espontáneo de los chalecos amarillos en 2018. Son grupos con estilos de vida y valores radicalmente opuestos. Sin embargo, resulta fascinante ver que todos comparten algo: una ira volcánica, casi visceral e incontenible contra el Estado central. Algo que explica perfectamente la violencia explosiva de las calles durante las recientes reformas de las pensiones. Así que cerramos este fascinante recorrido histórico enfrentándonos al dilema existencial más complejo y urgente de la Francia moderna. Ya hemos visto con detalle cómo una constitución redactada en pleno siglo XX, en un momento de pánico absoluto, dotó al Estado de un caparazón institucional asombrosamente resiliente, una maquinaria casi perfecta para garantizar el poder ejecutivo. Pero con la política cada vez más polarizada, el auge de los discursos extremos, una abstención de récord y un tejido social rompiéndose en un mar de islas aisladas llenas de enfado, hay que hacerse la gran pregunta final. ¿Puede de verdad un sistema de poder tan increíblemente centralizado y rígido, diseñado para otra época, llegar a representar y reconciliar a una sociedad civil del siglo XXI que es diversa, ruidosa y que está tan profundamente fracturada?
Es una encrucijada apasionante sobre el futuro y la adaptabilidad de las democracias occidentales, un tema que sin lugar a dudas invitará a seguir debatiendo durante muchísimos años más.